Conocí una pareja, seguramente como todos los de este ejército orante, ¿no? Una pareja con fuerza entre los dos, buscando enfrentar la vida diariamente, con todo el trabajo, el estudio, la vida de los hijos, todo. Y tuvieron una grande alegría. El nacimiento de una niña, ellos esperaban con mucha ilusión. La niña comenzó a crecer y en su temprana edad, cuando alcanzó ya sus 2 años de edad, decidieron acoger una propuesta que les había hecho. Y era ingresar la niña a un lugar, a un proceso de catequesis, se llama catequesis del buen pastor, a un atrio. El atrio en la palabra griega significa el encuentro antes del contacto con la divinidad. Eso es el atrio, o sea, como cuando nosotros llegamos al templo, por ejemplo, y conversamos un momentico, nos saludamos para luego entrar al templo. Eso es lo que significa el atrio. Atrio es el lugar del encuentro antes de entrar en contacto con la divinidad, pero se vuelve el lugar mismo ya un encuentro con la divinidad, porque es el encuentro entre nosotros. Y esta pareja acogió como esta invitación, hermanos, algo maravilloso. A la niña pues la entró en este proceso, en el lugar del atrio, y siendo director pues del SECAM, del Centro de Evangelización y Catequesis, tuvimos la oportunidad de seguir el proceso con la niña hasta sus 4 años, o sea, 2 años y medio, y luego seguía su proceso. Pero quiero contarles esto porque esta pareja tenía dificultades como todas las parejas, solo que arrancaba el día y ya había una pelea impresionante, que las llaves, que el celular, una cosa así fuerte, que dañaba muchas veces las jornadas. Y bueno, el esposo pues en su trabajo había sido bautizado, claro, pero digamos que su cercanía con Jesús, con la palabra, era un poco alejado, ¿no? Era un poco, como le decía ella, ¿sabes qué? Usted llévela a la catequesis, llévela usted, que eso es para ustedes, le decía muchas veces, sí, eso es para ustedes, lleve la niña ya, sí, llévela. Y así transcurrieron estos días, que se volvieron 2 años, 3 años, y pues nosotros les enseñamos. Hay una enseñanza que quisiera que tú la cogieras también en este momento, y es que en la casa, en toda casa, se realice el rincón de la palabra. El rincón de la palabra es que tú escoges en la casa un lugar, en la familia, y colocas la Biblia, lo más bonito que puedas, la Biblia, ¿no? Como un lugar con una mesita pequeña a la altura también de los niños más pequeños. Es un rincón donde colocas 2 cirios, incluso para que iluminen, y todos los niños, incluso teniendo hijos grandes y demás, van pasando y siempre hacen referencia. Es el rincón de la palabra. Y al principio, pues no se comprende mucho, pero poco a poco el estar allí, el compartir, dice, el rincón de la palabra, y se vuelve como un lugar, realmente se vuelve lugar de oración, tanto que la mamá, antes de comenzar sus labores, llegaba al rincón de la palabra, porque ella obedeció y organizó el rincón de la palabra. Solo que me pareció muy, muy especial, hermanos míos, que como la niña ha vivido todo lo del atrio, todo lo de la palabra, pues cuando la mamá hizo este rincón, la niña saltó de un gozo, me hizo sentir esta palabra que, rezándola para compartirla en este domingo, dice: acreciste la alegría, aumentaste el gozo. En la niña se experimentaba un gozo que la mamá me decía, pero es un gozo especial. Comenzó a danzar. La niña de 4 y medio años, ya próxima a los 5, comenzó a danzar, porque claro, como había estado en contacto siempre en el atrio con el rincón de la palabra, es el lugar también donde los niños pequeños hasta pasan las hojas. Y tú me puedes decir, y está leyendo, si todavía no tiene la escuela, está leyendo, están pasando las hojas, y tú los puedes ver en contemplación, están pasando las hojas, pasa. Un niño de 2 años que pasa, de 3, pasa las hojas y no conoce los caracteres todavía, pero ya aparece allí una relación. Escucha esta palabra, relación, porque la niña, viviendo todo esto,
Imagínala tú, 4 años, pues pasando todos los días. Ahora, cuando tuvo el rincón de la palabra en la casa, ella saltaba de este gozo que produce la palabra, es un gozo. Y la mamá se aterraba, decía, pero ¿por qué vuelve sobre ella y vuelve otra vez? El caso es que el papá, un poco frío, alejado, él no tenía como todo este conocimiento, ni siquiera este afecto. Llegó a las 5 de la tarde de su trabajo y la niña estaba en la puerta porque ella sabía que su papá llegaba a esa hora. Ella ya lo sabía, claro, siempre a esta hora que llegaba le daba el abrazo. La niña, por ser tan pequeña, lo que se vuelve el pequeño para los grandes, ¿no? Es un momento de ternura, es un momento, y él siempre llegaba y la abrazaba así y tal, la subía y le daba siempre estos cariños de papá. Solo que un día, ese día, cuando ya la mamá organizó todo el rincón de la palabra, cuando él llegó, la niña lo esperaba y le saltó así, como, papá, papá, papá. Y él ya se admiró, él vio el rostro de la niña, la vio muy contenta, y la niña lo agarró de la mano. Tú imagínate esto, agarra a la niña pequeña, al papá esta mano grande, lo agarró de la mano y se lo llevó para el rincón de la palabra, como algo, un suceso para ella, mostrándole, papá, ven, te muestro algo grandísimo, algo grandísimo. Y el papá se fue con ella y llegó y vio el lugar. Para él, pues no significó nada. Vio una Biblia, es lo único que vio, no vio más. Pero la niña llamó a la mamá y a él, pues llevándolo ahí, y ya tenía una banquita ahí delante, y los hizo sentar delante, hermanos míos, delante de la palabra, delante del rincón de la palabra. Créeme esto porque te lo estoy contando por lo que el papá me contó a mí. O sea, ojo, el papá. La niña comenzó a hablarles a los dos de lo que ella ya había vivido, lo que había visto y lo que había vivido, lo que había oído. Esto empezó a repetirlo, lo que ella ya sentía, toda la referencia con la luz. Y el papá estaba allí escuchando a la niña, pero lo que él no entendía era cómo la niña tan pequeña le estaba hablando de algo que él no conocía, algo que él no conocía. Y me lo dijo así, abro comillas: yo tenía algo en mi corazón, Padre. ¿Cómo es que la niña pequeña me está hablando de algo que yo nunca, palabras que yo nunca he escuchado? Nunca. Ahora eso me llamó la atención y me puse a escucharla. Solo que llegó un momento, cuando la niña le habló cerca de 20 minutos de la palabra, él ya no aguantó más, porque él decía, pero ¿qué sucede con esta niña? ¿De dónde saca esto? Solo que la niña, cuando nosotros estamos en el atrio, hay una palabra que les enseñamos a los niños, les enseñamos: ¿y qué te dice Jesús ahora? Y como la niña había escuchado esto, en el momento en que tenía a papá y a mamá allí delante, pues terminó diciendo: bueno, ¿y a ustedes qué les dice Jesús? Y este papá no aguantó. Este papá empezó a llorar. Cogió la niña, la abrazó, y al otro día, después de su trabajo, se fue para el SECAM, en la arquidiócesis de Manizales, allá en un sitio donde se enseña y se transmite la fe. Llegó, preguntó: ¿dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Se sentó y comenzó: le voy a contar lo que me pasó ayer. Y ahora me pregunta: ¿qué es lo que ustedes le están dando a mi niña? Entonces lo llevé al lugar, al atrio, y le dije: aquí es. Cuando terminó, me dijo: padre, yo soy el que necesito esto. Yo quedé impactado. Hice una reunión de padres, de los papás, de todos los niños, y él se levantó. Él tomó la iniciativa, se levantó y dijo: yo soy el que necesito esto. Ustedes, papás, conmigo, necesitamos saber lo que los niños están recibiendo, porque yo, y contó la historia, yo sin saber quedé tirado en el piso ante la niña que me hablaba de algo que yo nunca había escuchado, la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que suscitó esto en este papá? ¿Qué fue lo que llegó a su corazón? Que se enfrentó con aquello que produce la palabra. La palabra produce un cambio total de la vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios, la que tú estás escuchando en este momento, pero que es necesario que la escuches. Y a este hombre que todos los días gritaba mamá a su esposa, que no valoraba el esfuerzo, era uno de los que decía: ¿usted qué ha hecho hoy? ¿Cómo que qué ha hecho? Trabajar toda la casa, imagínate todo. Pues yo que sí trabajo. Era el que decía: yo que sí trabajo. Yo que sí trabajo. Y ella no trabaja en la casa y cuidando a los niños y la comida. De esta talla, este hombre empezó a descubrir en su corazón que había algo que le llamaba
a valorar más a su esposa, a valorar más la vida de sus hijos, a sacar el tiempo. Era uno de los que no sacaba el tiempo para sus hijos, ocupado en su trabajo. Y ahora esta palabra comenzó a hacerle entender, porque siguió un proceso de vida, hermanos míos. Comenzó a escuchar, porque la fe viene de la palabra. ¿Y qué es lo que la palabra te anuncia hoy? Que en medio de estas divisiones, en medio de todas estas situaciones que hay en casa, que tú las vives, y cuando tú pides al Señor, pides que esto que hay en tu corazón, que muchas veces está lleno de soberbia, de avaricia, tu lucha con el dinero, de la lujuria, la ira, la gula, la envidia, la pereza, todo esto que envuelve muchas veces nuestros hogares. Fíjate, viene una luz. Una luz. Aquí hay una expresión que quisiera que la tuvieras muy en tu corazón. Zabulón, Neftalí, cuando dice Jesús se instauró, o sea, llega a este lugar, es la luz les brilló. Una gran luz brilló, porque cuando entra Jesús, la luz brilla. Cuando entra en tu corazón, cuando entra en la casa, tú comienzas a ver la vida de otra manera. Escúchame esto, lo que es enfermedad, lo comienzas a ver de otra manera como el mundo la ve. El mundo ve una destrucción y ve una pérdida. Cuando tú tienes el conocimiento ya de la palabra, comienzas a ver la enfermedad de otra manera. Las crisis económicas, los problemas de cada día. Por eso dice, les brilló una luz. Galilea de los gentiles. Los gentiles significa que no conocen todavía esta revelación, esta palabra, no la conocen todavía. De ahí que para que tú llegues a conocer, necesitas escuchar.